Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de jueves 6 de febrero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En Mateo capítulo 14 y verso 19, y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y dice la misma cita bíblica de referencia, esto es Mateo 14 y versículo 19, en la versión TLA o traducción en lenguaje actual. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que los discípulos los repartieran a la gente. Y hay algo maravilloso con lo que quiero iniciar este devocional. Ayer en la noche, mientras dormía, el Señor trajo a mí una revelación donde yo veía a un hombre que traía un mercado, un dinero y se lo entregaba a una mujer. Y puedo percibir por el Espíritu que lo que el Señor me mostraba a través de ello era la provisión económica, la provisión de alimentos para las familias, para la gente. Porque en aquella visión el Señor se daba cuenta, no solamente le entregaba eso a la mujer, sino se daba cuenta de que su esposo estaba acostado junto con ella, es decir, había una provisión para la familia. Y ahora me acaba en este mismo instante el Espíritu Santo de revelar que el esposo no es una persona que no trabaje, que no es una persona que sea de pronto perezosa para producir, sino que estaba descansando, y mientras el tiempo de descanso, luego de una ardua semana de trabajo o de una jornada laboral, Dios envía, mientras él descansa, una provisión. Y es exactamente lo que acabo de leer en Mateo 14, 19. Jesús manda a la gente a recostarse sobre la hierba, y mientras ellos están en la hierba reposando, descansando, Jesús obra el milagro de la provisión. Ahora, el Espíritu Santo me mostraba algo muy claro en esta mañana, y es el milagro de la provisión viene precedido de que Jesús levanta los ojos al cielo y bendijo y partió y dio los panes. Pero la palabra bendijo, por eso la resalto en rojo, en Reina Valera 1960, es traducida en TLA como y dio gracias a Dios. Y esto es importante que lo entiendas por una sencilla razón. Porque nosotros tenemos que entender qué fue lo que ocurrió en este milagro. Este milagro tiene una historia importantísima porque Jesús alimenta a una gran multitud con solo 5 panes y 2 peces que son puestos en sus manos. Entonces lo importante es que entendamos que Jesús toma los panes y los peces y los bendice. O sea, da gracias por ellos. Y los da a sus discípulos para que los discípulos no se los coman, sino alimenten a la multitud con esa comida. Entonces, tenemos que entender que hay un acto de poder divino en este milagro que acabamos de ver. Es una muestra del poder divino de Jesús, quien fue capaz de alimentar a miles de personas con apenas unos pocos panes y peces. ¿Y qué significa esto? Que nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, nos demuestra su capacidad para hacer las cosas que van más allá de las leyes naturales del universo. Una de las cosas que nos impide dar gracias es que nosotros todo lo vemos natural, ¿no? Es que ¿cómo lo voy a comprar? ¿De dónde saco? Es que eso mismo dijo un discípulo precedido a este milagro. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y esa es nuestra actitud natural, una actitud negativa, una actitud que hace cuentas con lo que tenemos en el bolsillo y se nos olvida quién es nuestro Dios. Un Dios, reitero, que tiene la capacidad de hacer cosas que van más allá de las leyes naturales del universo. Él con 5 panes y 2 peces puede darle comer a más de 5,000.
Y esto es un acto que también deja otra enseñanza. Es un recordatorio de que aunque nosotros podamos sentir que estamos limitados por nuestras circunstancias, quizás por nuestros recursos, Dios, nuestro Dios, tiene el poder de satisfacer todas las necesidades y de proveernos de manera sobrenatural. Por eso le preguntaba a Dios y lo lograba interpretar así: ¿por qué aquel hombre llega mientras el hombre de la casa está durmiendo? Su esposa está ahí en la cama junto con él, viene un hombre con mercado y con dinero a entregárselo. Porque muchas veces no logramos recibir de Dios, no porque no trabajemos, al contrario, quizás trabajamos esforzadamente, pero no descansamos en Dios. No es descansar de echarnos a dormir, esperar que llegue la provisión del techo, no. Es que mientras trabajamos y hacemos lo que a nosotros nos compete, cuando descansamos en Dios, Dios manda la provisión. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Porque te tengo que confesar que mientras estoy dando el devocional, Dios me está revelando más y más el sueño que tuve anoche. Entonces, una enseñanza clave del milagro de la alimentación de los 5,000, que es el texto de referencia en la mañana de hoy, es que la importancia está en dos cosas: en la bendición y en la gratitud. Por eso tomé Reina Valera, que dice que bendijo los panes, pero TLA lo traduce como y dio gracias a Dios. Es decir, hay una importancia en la bendición y en la gratitud. Jesús bendijo los panes y los peces, pero lo hizo antes de algo, y fue de distribuirlos a la multitud. ¿Por qué alza los ojos al cielo? ¿Por qué da gracias a Dios? Porque Jesús nos está enseñando que tenemos que entender cuál es la fuente de la provisión. La fuente de nuestra provisión no es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo arduo, no, es Dios de los cielos. Pero no solamente alza los ojos al cielo, mostrando cuál es la fuente de la gratitud, sino también está mostrando gratitud porque sabía que lo que iba a suceder provenía de Dios. Entonces reconozcamos la fuente de nuestra provisión, que es el cielo, y mostremos gratitud por lo que tenemos. Quizás hoy tenemos solo 5 panes y 2 peces, pero pregunto, ¿somos agradecidos con eso poco? Porque si no somos agradecidos con eso poco, es imposible que tengamos más. La palabra de Dios dice: si eres fiel en lo poco, Dios te dará más. Es decir, que si no somos fieles en lo poco, Dios no puede darnos más, ni multiplicar lo poco que tenemos. También esto nos recuerda que nuestras propias bendiciones y recursos también vienen de Dios. Levanta los ojos al cielo como lo hizo Jesús y dale gracias. Quizás tienes mucho, quizás tienes poco, pero dale gracias. Porque es importante mostrar gratitud y reconocimiento en lugar de dar todo por sentado. Por eso es que somos tan naturales y tan poco espirituales, porque todo lo calculamos con lo que tenemos en el banco, lo que tenemos en el bolsillo y lo que tenemos en la alacena. Pero lo que poco que tengamos en la mano de Jesús no lo puede dar por sentado, porque Él de poco puede hacer una gran cantidad para alimentar a muchos y aún para que sobre. Pero finalmente hay una importancia, porque Mateo 14:19 termina diciendo que los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y TLA dice: partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos lo repartieran a la gente. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Jesús le entrega los panes a los discípulos, pero para que los discípulos, dice TLA, los repartieran a la gente. Y hoy pregunto, para cerrar este devocional, ¿qué haces con lo que Dios te entrega a ti? Porque este milagro es una llamada también a nosotros para compartir los recursos que tenemos con los demás. Jesús podía haber guardado los panes y los peces para él y sus discípulos, pero en lugar de eso, Jesús decidió compartirlos con la multitud hambrienta que lo estaba siguiendo. Este es un ejemplo que nos invita a ser generosos con nuestros propios recursos, a ver las necesidades de los demás antes que nuestros propios deseos. Así que entiende algo, es el momento de que entendamos lo que Jesús hizo en el versículo 19 del capítulo 14 de Mateo. No solamente hizo la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hizo una enseñanza portentosa para usted y para mí. Él alzó los ojos al cielo y dio gracias. Él dijo: esto que ustedes van a comer, esta provisión que les voy a dar, viene del cielo. Y no solo viene del cielo, hay que dar gracias, porque aunque parece poco, 5 panes y 2 peces van a tener mucho hasta que sobreabunde. No puedes tener abundancia si no miras al cielo y reconoces al cielo como tu fuente dadora. No puedes tener más si no eres agradecido con los 5 panes y los 2 peces. Pero no solamente eso, vas a tener abundancia tanta que no lo vas a sobrar para que guardes. El maná era el diario, no podía guardarse para el día siguiente. Vas a tener tanta abundancia no para que guardes, no para que tires por la alcantarilla,
sino vas a tener abundancia para que le des a otro de lo que a ti de lo que abunda en ti en casa, porque eso también te enseña a ser generoso y a compartir las bendiciones que recibes de Dios con los demás. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.